Lo primero de todo, muchas gracias por venir y por asistir a este webinar donde vamos a explicar un poquito la convocatoria de agente tributario, ¿vale? Vamos a empezar, si os parece, vamos a primero introducir qué es un poquito qué es lo que vamos a ver, ¿vale? Cómo vamos a resumir pues este webinar. Vamos a hablar por un lado de la evolución de plazas, lo cual ya os va a mostrar bueno, pues la gran oportunidad que tenéis delante. Es una gran oportunidad que ya se viene manifestando años atrás, pero sí cabe pues más este año, puesto que las plazas han subido potencialmente respecto a los años anteriores, aunque sí que es cierto que la tendencia es creciente. Luego lo vamos a ver con un gráfico mucho mejor. Después vamos a entrar en los requisitos y tipos de examen, ¿vale? Cómo es el examen, cuál es el temario, qué requisitos tengo que cumplir para poder presentarme, cómo preparamos la oposición, que es un poquito ahí lo que os comentaba de compaginar, ¿vale? Esa parte docente con esa parte pedagógica, ese equipo docente con ese equipo de tutorización. Y luego, por último, pues las gestiones administrativas, que no son ni muchísimo menos importantes, porque al final son lo que me van a permitir presentarme a ese examen. Como os decía, nosotros tenemos un método que podríamos decir que está más que demostrado, porque tenemos resultados durante pues, los más de 50 años que llevamos en formación, pues que nos avalan, y que ese método, como os decía, consiste en una buena planificación y organización docente con, entre otras cosas, pues docentes expertos en la materia. Luego Marcos ya os contará un poquito más sobre él, pero bueno, lo más habitual es que pues, nos dediquemos cada uno de nosotros a nuestra materia en la que estamos pues especializados. Pues esto quiere decir que si la persona que me da Constitución pues solo me va a dar Constitución, no me va a dar Constitución y pues no sé, el IVA, por ejemplo. Dentro de esa metodología, ¿vale? También estaría incluida pues esa actividad pedagógica. Nosotros dentro del centro tenemos un equipo de tutorización, ¿vale? Que se encargan fundamentalmente de enseñaros a estudiar toda esa carga docente que los docentes especializados os dan, ¿vale? Como podéis ver, es como un trabajo en equipo, donde las piezas se van complementando pues con distintos profesionales. Como os decía al principio, es evidente, y lo vamos a ver ahora con un gráfico a continuación, pero evidentemente el número ya nos tiene que llamar la atención, que es una gran oportunidad ahora mismo para postularse a esta oposición, ¿vale? Fijaos con el número de plazas, además es un número redondo, son 1000 plazas, 920 irían para el turno general, ¿vale? Y 80 para el cupo de discapacidad. Porque os decía que es, bueno, una gran oportunidad. Fijaos la tendencia que han tenido, bueno, esta oposición, las plazas dentro de esta oposición en los últimos años. Ya no solo cogiendo 2022, donde quizá pues más destacan, ya desde el propio 2020, es decir, desde los últimos 5 años las plazas se han ido incrementando. Fijaos, en 2020 teníamos 400 plazas, en 2025 pasamos a tener 1000. Claro, la tendencia de la administración ahora mismo nos dice que probablemente esta cifra ahora mismo se mantenga, ¿vale? Los años venideros también van a ser años de bastantes plazas, estamos en un pico pues de bastantes jubilaciones, por ende eso pues incentiva todavía más la buena oportunidad que es aprovechar pues ahora mismo esas 1000 plazas, ¿no? Que si os fijáis pues en relación a años anteriores siempre han ido incrementando. Esta evolución, y cogiendo un poquito como perspectiva pues esos 5 años, ¿no? Que veíamos en ese gráfico, nos tiene que llevar a 3 conclusiones principales. La primera es que pues es una gran oportunidad, ¿no? Porque quiero decir, las jubilaciones que van habiendo progresivamente y que de alguna manera incentivan, ¿no? Que esas plazas se vayan incrementando, llegará un momento que se estabilicen y que por ende pues el número de plazas quizá no sea tan jugoso. Por ende, podríamos decir que el momento actual es el mejor momento tanto para ser opositor como para opositar, no solo por las plazas, sino por las oportunidades que eso me ofrece. Después, claro, cuantas más plazas haya, menos es la competencia. Si somos 100 luchando por 50 plazas, pues no es lo mismo que si somos 100 luchando por 75 plazas, ¿vale? Por poneros un ejemplo sencillo. Evidentemente, a mayores plazas, mayor es la posibilidad de que yo obtenga una de ellas. Todo esto suena muy bonito, pero requiere de un esfuerzo por detrás. Ese esfuerzo es lo que nosotros denominamos estrategia de preparación, ¿vale? Esa estrategia de preparación es un poquito la metodología que nosotros defendemos y tenemos dentro de la academia, como os decía, combinando pues esa actividad docente pues con expertos en la materia junto con ese equipo pedagógico. Está claro que por muchas plazas que haya, si yo no me preparo, digamos, en condiciones o no tengo una buena estrategia, puede ser que de alguna manera deje escapar esa gran oportunidad, ¿no? Es muy habitual, y no os preocupéis si esto al principio suena bueno, pues un poquito a chino, no saber muy bien cómo es el proceso de una oposición. No os preocupéis, que a mí también me costó un tiempo entender qué era cada trámite y a veces los confundimos. Por ejemplo, es muy habitual confundir oferta con convocatoria, etcétera. Entonces vamos primero a contextualizar, ¿vale? Cuáles son las fases de una oposición. Por eso os decía antes, esa labor administrativa de la que luego nos va a hablar Fátima no es menos importante.
importante porque es de alguna manera lo que me va a permitir, bueno, pues postularme o presentarme a ese examen, ¿no? Lo primero que tenemos es una oferta de empleo. La oferta realmente, bueno, es como una noticia, una comunicación donde me dicen, mira, aquí hay trabajo, aquí tenemos 1000 plazas, ¿vale? Pero realmente con la oferta yo no puedo hacer nada. Con lo que ya puedo empezar a hacer algo es con la convocatoria, ¿vale? Que es de lo que estamos hablando en este webinar. La convocatoria es ya lo que me abre las puertas a inscribirme a esa oposición. Es donde ya se establecen las bases de esa oposición, el temario, cómo va a ser el examen y luego cuánto tiempo tengo para inscribirme, para lo que se debería hacer la instancia, ¿vale? Que normalmente son 20 días hábiles. Una vez termina ese periodo de realizar las instancias, tendríamos las listas provisionales de admitidos excluidos, ¿vale? Donde podríamos subsanar en caso de que hubiéramos cometido algún error. Después, listas definitivas. Saldría un poquito antes del examen o más próximo al examen las fechas oficiales, el cuándo, dónde y a qué hora voy a ir a hacer ese examen. Y, lógicamente, pues después de pasar los exámenes tenemos las listas de aprobados donde, pues lógicamente, esperamos encontrar nuestro nombre. En un primer momento, mejor dicho, serán provisionales, pero después ya serán definitivas. Ahora, ¿qué requisitos tengo que cumplir yo para poder presentarme a agente tributario? Bueno, en primer lugar, tengo que tener la nacionalidad española, capacidad funcional, tener cumplidos los 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa, no haber sido separado mediante expediente disciplinario pues, de una administración pública, de un organismo de una comunidad autónoma, no estar inhabilitado, etcétera, etcétera. Importante, que esto es algo que os abre bastante las puertas, porque para presentarme a agente tributario, pues curiosamente, no tengo que tener ni la carrera de economía ni nada relacionado con eso. Con un simple título de bachillerato puedo presentarme a agente tributario. Si yo tengo bachillerato, por lo que sea, pues después estudié arte y me he dado cuenta que lo que más me gusta es este mundo, me puedo presentar, puedo estudiar la oposición sin ningún tipo de problema, ¿vale? Solo me exigen a efectos de titulación, bachiller o técnico. Vamos a hablar ahora del temario y del examen, para lo cual voy a darle paso, pues como os decía, al profe especializado en esta materia, el que lleva la gran carga dentro de la academia de esta oposición y que ya, pues obviamente tiene un manejo pues mucho más profundo que yo sobre todo lo que es esta materia. Así que Marcos, cuando tú quieras. Las funciones del agente tributario van a ser funciones de ayuda, de preparación, de colaboración en el desarrollo de los procedimientos de carácter tributario. Claro, los procedimientos de carácter tributario, como vais a poder incluso comprobar dentro de un momento en el análisis de los temas, pues es muy variopinto. Es decir, hay distintas áreas funcionales. Claro, si yo tuviese aquí que ahora hablar de todas las áreas funcionales, pues necesitaría 7 webinars, ¿no? Para poder llegar a entender las áreas en su conjunto, en su totalidad. Pero bueno, una primera aproximación, como vais a ver en el temario, pues se trata de 3 grandes áreas funcionales, que es el área de la gestión tributaria propiamente dicha, el área de la inspección financiera y el área de la recaudación ejecutiva, básicamente. Pero bueno, después, aunque también tiene una participación en el tema de aduanas y demás, pero bueno, os iré precisando un poco más en el análisis del temario. Después, que a veces pues se nos va y no lo hablamos, en cuanto a la organización en sí, la agencia tributaria es un ente de derecho público. ¿Qué quiere decir esto? Pues aparte de, no voy a entrar ahora en hacer un análisis del régimen jurídico de la misma y demás, pero sí es cierto que la agencia tributaria, dentro de lo que es la administración pública, tiene cierta autonomía. Autonomía en la gestión de su personal y autonomía incluso en la gestión, digamos, presupuestaria en cuanto a los recursos que puede destinar, entre ellos o entre otros, a la remuneración del mismo. Por tanto, es una operación atractiva dentro de lo que es el grupo C1 porque probablemente sea la que, como dije antes, por un lado permita una gran promoción o unas expectativas de promoción en el futuro y además en cuanto a las retribuciones pues, salariales, pues es interesante si la comparamos con otros cuerpos dentro del cuerpo general administrativo de otros departamentos ministeriales. ¿De acuerdo? Dicho eso, pues un poquito os voy a explicar en qué consiste el temario. El temario está estructurado. Aquí tenemos una relación que nos han preparado con los 32 temas. En la convocatoria pues habla de un área común y de un área específica. Bueno, en todo caso es prácticamente lo mismo. Si os dais cuenta, aquí tenéis una relación de 32 temas. De esos temas hay una parte inicial que se trata, pues bueno, del funcionamiento del Estado, en definitiva, es decir, unos temas de derecho constitucional que abarcan pues estos primeros temas que veis aquí enumerados, que son aproximadamente hasta 6 temas, aproximadamente 7 temas. Después tenéis otro grupo de unos 5 temas aproximadamente que son de derecho administrativo, que es importante. Y ahí de alguna manera hasta el tema 12, que finalizaría lo que sería la parte que se denomina área común o área general en cuanto al temario, ¿no? Es decir, una parte de derecho constitucional y una parte de derecho administrativo. Pero unos temas que, bueno, en principio pues son sencillos, asequibles y, como decía Nerea antes, no implica que para estudiar estos temas tener
pues no lo sé, un grado en determinada titulación, ¿no? Como dice el requisito de la convocatoria, pues lo que se exige es tener el bachiller. Quiero decir que nadie se asuste para la gente que a lo mejor esto ya lo ha estudiado en otras oposiciones o demás, pero bueno, aquel que no haya tenido experiencia en este campo, pues que no le asuste en absoluto. Después sí que pasaríamos a partir, como veis aquí, de este tema 13, que yo voy a resaltar ahora un momentito, el sistema fiscal español. Ahí pasaríamos ya a lo que sería la parte específica, que es la de la que yo en principio me encargaría, ¿no? De la docencia de la misma. No lo he dicho, pero de la parte anterior se encargarán lógicamente otros docentes. Y esta que abarca, digamos, hasta el tema, es el grueso, lógicamente, en principio de la oposición, que llega hasta el tema que aquí veis denominado 32, aunque si en la convocatoria viene con una denominación distinta, una numeración, perdón, distinta. Pero ya es la parte, digamos, más específica del derecho tributario y de la parte de liquidación. ¿Cómo impartimos nosotros estos temas, o cómo imparto yo estos temas? Yo estos temas los divido en dos bloques. Un bloque que vuelvo, aunque parezca redundante, a denominarlo yo mi parte común, o mi parte general, mejor dicho, que es la parte del derecho tributario, con unos primeros temas de aproximación al sistema fiscal, a la propia organización en sí, en su estructura básicamente, la agencia tributaria, una parte de, cuando pone derecho tributario, concepto y contenido, pues bueno, unas nociones básicas de qué consiste el derecho tributario como parte de un derecho financiero, y después sí que ya entraríamos un poquito más en la área ya más un poquito árida, que es la que nos gusta mucho, que son las obligaciones tributarias formales de los contribuyentes, y ya empezaríamos un poquito más dinámico a partir de este tema que aquí viene con el número 17, la información y la asistencia a los obligados, las declaraciones tributarias y los diversos procedimientos, que si os dais cuenta, este tema 19, este tema 20, este tema 21, 22, 23 y 24, es decir, el grueso, digamos, de estos temas que estoy resaltando ahora mismo, hasta aquí, hasta el 24, son realmente el trabajo propio de el más específico del agente tributario, porque está, digamos, ahí englobado los procedimientos de cada una de las áreas funcionales en las que más probablemente estaréis destinados, que es el área de gestión tributaria, el área de inspección o el área de recaudación. Vale, sin dejar y sin olvidar, por supuesto, que al final veis en el tema 32 la aduana, que podría ser, pero en menor medida. Estos temas son temas que finalizarían, de alguna manera, lo que son el procedimiento de las diversas áreas funcionales, de las que podríais estar destinados o llevar a cabo vuestra tarea. Continuando, veríais que quedaría un par de temas en lo que llamo la parte general del ámbito de mi parte específica, que es el tema 25 y el tema 26. ¿Por qué? Porque son dos temas que son comunes al resto de los temas, por así decirlo, o de áreas. Es decir, la potestad sancionadora o la revisión en vía administrativa es común a un área de gestión, a un área de inspección o a un área de recaudación. Por eso no está marcada en ninguno de los otros temas y está ahí como un poquito cerrando lo que sería esta parte general del área específica mía. Y después ya los temas que veis hasta el final, bueno, este año habéis tenido suerte porque han eliminado un tema, que es el impuesto de las rentas no residentes, que no tenía mucho sentido tampoco que estuviera en esta posición, pero bueno, ahí estaba. Y tenéis ya los temas, digamos, relativos al área de liquidación, ya no tanto de procedimiento, sino de la propia liquidación de los diversos impuestos. ¿De qué impuestos? Claro, cuando analicemos nosotros el sistema tributario lo veremos a fondo, pero es cierto que en el ámbito estatal los impuestos que se llevan el grueso, o los que son más importantes dentro del área recaudatoria, son el IRPF, como todos conocéis, el impuesto a sociedades y el IVA. Y sobre ellos es los que daremos, pues amplio, vueltas, en el sentido de, pues intentaremos, si no llegar a ser capaces de hacer una liquidación completa, sí lo que se nos va a pedir en los ejercicios teórico-prácticos, que ahora hablaré de ellos, en cuanto al desarrollo de los mismos, ¿vale? O sea, que nadie se asuste por eso. Evidentemente, Nerea nos comentaba al principio que en esta oposición el requisito que se exige es el bachiller, y claro, alguien puede pensar, bueno, pues aquí está el impuesto a sociedades, y el impuesto de sociedades pues necesita a lo mejor algún tipo de conocimiento de contabilidad y demás. Bueno, pues que nadie se preocupe de eso, porque lo podremos salvar sin problema ningún. Y después ya, en cuanto al desarrollo propio de esto, en cuanto al temario que tendríais, digamos, que estudiar. Un poquito he hablado de lo que es donde se incardina el área del agente tributario, y después en cuanto al desarrollo propio de los ejercicios, de cómo es el examen, veis que tenéis dos ejercicios, ambos son eliminatorios, es decir, hay que aprobar un primer ejercicio y si se suspende, evidentemente no se va al segundo, y el segundo si suspende, lógicamente, el segundo si suspende, nos pueden guardar el primer ejercicio, que eso es algo muy importante. Es decir, en esta oposición hay una reserva del primer ejercicio para la convocatoria inmediatamente siguiente, con lo cual aquellos que de alguna manera, evidentemente todos deseamos que se aprueben los dos ejercicios en la misma convocatoria, pero si tuviesen la circunstancia de haber aprobado el primer ejercicio y no pasar el segundo ejercicio, no tendrían que empezar de cero, sino que el año siguiente se encargarían única y exclusivamente de preparar, digamos, ese segundo ejercicio, ese supuesto teórico práctico.
El primer ejercicio, como veis, este año ha tenido una novedad, ha tenido una modificación, porque han rebajado el número de preguntas, de 100 han pasado 80, y es cierto que el tiempo se ha rebajado un poquito, se ha rebajado 10 minutos, ¿vale? Ahora tenéis ahí 90 minutos y antes pues eran 100 minutos. Esa es la modificación. Es un tipo test con 4 respuestas alternativas, en la que solo una de ellas es la correcta, y que pena las respuestas que dejéis en blanco no penalizan, pero las que contestéis erróneamente, pues razón de 4 a 1 es lo que viene penalizando, es decir, 0,25 por cada error. 4 os quitarían un punto, digamos, 4 errores. Y ese sería, en principio, el ejercicio tipo test. Claro, ahí dice, yo ya le presto mucha atención, porque es cierto que pone que lo calificarán de 0 a 10 puntos, con un mínimo de 5, pero bueno, habrá que ver en su momento cómo se establece ese baremo. Es decir, se aprobará con un 5, pero el 5 lo determinará, lógicamente, el nivel de los opositores, como os podéis imaginar. Y superado ese primer ejercicio, seríais convocados pues al segundo ejercicio, que es su supuesto teórico práctico. Este supuesto teórico práctico, que ahí os habla de un cuestionario de a su vez 10 supuestos o 10 subsupuestos, cada uno tendrá sus apartados, sus cuestiones, y como su propio nombre dice, son supuestos teórico-prácticos. Pueden tener diversos enunciados y hacernos cuestiones, algunas de carácter eminentemente práctico, en las que tengamos que resolver algún tipo de problemática, y otras simplemente pues responder, caso planteado, pues de alguna forma con un enfoque teórico. Incluso puede haber preguntas de tipo un poco abstractas que sí tengan una relación con el enunciado del supuesto, pero que no sea realmente específico un cálculo sobre el mismo. Y eso también pone ahí que se valora, bueno, pues de 0 a 30 puntos, y que son 2 horas y media el tiempo de realización, los 150 minutos que tenéis ahí. ¿Y la dificultad de la oposición? Bueno, la dificultad de la oposición evidentemente son los 2 ejercicios. Mucha gente al principio no le presta la suficiente atención al primer examen, y el primer ejercicio, como veis, tiene una parte general, la que decíamos de derecho constitucional, de derecho administrativo, y a veces uno piensa que, bueno, como es una oposición de ámbito tributario, pues me tengo que centrar única y exclusivamente en el derecho tributario, en el aspecto de liquidación que mencioné antes, y no es así, porque después, claro, efectivamente, la proporción de estas 80 preguntas aproximadamente, pues seguramente será 20-60, 20 de parte general y 60 de ámbito propiamente tributario, pero claro, os puedo asegurar que sin saber al menos una gran parte de esas 20 preguntas del ámbito general no se pasa el primer ejercicio. O sea que es importante que os toméis toda la materia en serio, tanto mi parte específica como la parte de los otros docentes, llámese el derecho constitucional o el derecho administrativo. Sí es cierto que en el segundo ejercicio solo vais con la parte mía. Cuando digo la parte mía me refiero a la parte tributaria, única y exclusivamente, que era pues los temas que iban aquí. Bueno, no me importa. Al contrario, si no os importa, cambio un momento a la convocatoria, solo un momentito, tener un poco de paciencia, en el sentido de que, pues aquí teníamos, evidentemente, porque quiero resaltar una serie de cuestiones que vienen aquí también. Segundo ejercicio, que estaba mencionando hace un momento, consistirá en contestar por escrito un cuestionario de 10 supuestos prácticos relacionados con la materia específica, por eso digo que en el segundo ejercicio no lo vais con mi parte, dirigidos a apreciar y demás. Deberá decir, bueno, evitando la utilización a tiempo máximo, ya lo hemos dicho, la calificación. Y aquí esto es importante en cuanto a la forma de preparación, ¿no? Porque dice, la calificación de los supuestos las respuestas deben ser respuestas breves, razonadas, tribunal evalúa el conocimiento y la competencia, valorando un grado de corrección, una adecuación, una integridad y una precisión, con indicación y expresión en su caso de la normativa, ajustada en la mayor medida a la literalidad. Y esto es lo que nos apoyaremos lógicamente en el temario para poder contestar a esas cuestiones teórico-prácticas de acuerdo a la normativa establecida en el mayor grado. ¿De acuerdo? Aquí os hablaba que también os menciona la conservación de calificaciones, que no sé si lo sabéis, pero lo hemos comentado hace un momentito, los que superen el primer ejercicio y no superen la fase de oposición, es decir, no superen el segundo ejercicio, se les conservará la calificación en la convocatoria inmediata siguiente, que esto, la primera convocatoria que se ha establecido, pues es una convocatoria anterior, esta sería la segunda, con lo cual, pues digamos que es algo que os puede, que, de alguna manera, que vamos, que es interesante, a mi modo de ver, desde mi punto de vista. Volviendo otra vez al sistema de preparación, que ya os comentó Nerea, yo sí os podría, de alguna manera, comentar un poquito mi parte, la parte específica, ¿vale? Es decir, aquí en cuanto a los temas de planificación, estrategia y demás, yo no os voy a hablar, pero sí os podría hablar, pues, un poquito de cómo yo llevaría mis clases, las clases de la parte específica, ¿no? Y también os puedo hablar un poco de cómo se llevan también las clases de la parte general, en el sentido de que nosotros pues impartimos 2 días de clase a la semana con 3 horas, en las que 2 de las horas son para la parte específica, una es para la parte general. Cuando digo aquí la parte general me estoy refiriendo al derecho administrativo y al derecho constitucional, y las otras 2 horas es para lo que podíamos englobar como derecho
derecho tributario. Nosotros seguiremos un programa, el programa evidentemente seguiremos unos temas, desarrollaremos esos temas y haremos a su vez, generalmente finalizando el tema, la parte de test que nos sirvan para ir reforzando cada uno de esos temas, y también haremos, según vayamos avanzando lógicamente, supuestos prácticos, teórico-prácticos, como hemos visto ahí. Eso no implica que de vez en cuando hagamos simulacros un poquito más generales, no tan específicos de tema a tema, y después un poco en función de cómo sea la fecha de examen o el tiempo que tengamos disponible, pues haremos evidentemente vueltas de repaso o nos centraremos más en desarrollar ejercicios, test o cualquier otra cuestión que sea interesante. Nosotros iremos actualizando la materia tributaria en global, el derecho y el procedimiento tributario es una materia que, bueno, pues suele tener novedades bastante habitualmente y por lo tanto cualquier temario tiene que ser siempre permanentemente actualizado, y de eso, pues de alguna manera, nos encargaremos nosotros. Lo que pasa que, bueno, un poquito esto ya sería desarrollado, ya sería explicado en el caso de que decidáis, evidentemente, llevar a cabo presentaros esta convocatoria de esta oposición. Simplemente quería añadir una puntualización más a lo que dijo Marcos ahora, que nos estaba explicando un poquito, pues eso, cómo es realmente lo que se estaba explicando Marcos ahora al final, es el método de la academia, ¿no? Es un poquito, pues cómo organizamos las clases, cómo organizamos la docencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo único que quería añadir era la otra parte, ¿no? La parte, digamos, que estaba un poquito más en la sombra de, como os decía, que se encarga, pues, ese equipo de tutorización, que es un poquito, bueno, pues esos 3 epígrafes primeros, ¿no? Que decía Marcos, que yo esto no os puedo hablar: la planificación, la estrategia y la motivación, ¿no? Como yo os comentaba al principio, nosotros, pues ya desde hace unos años entendemos que al final un buen opositor no es simplemente el que estudia, el que va a clase, el que tiene un temario actualizado, el que hace test, etcétera, etcétera, sino también el que tiene un soporte, pues digamos, emocional por detrás, el que, pues que independientemente de las circunstancias personales que esté viviendo, sabe que tiene un hombro que le va a ayudar con esa planificación, que es un poquito, pues para lo que sirve, como os decía, ese otro departamento, ¿no? Al final, nosotros entendemos que independientemente de la circunstancia personal de cada uno, cualquier circunstancia se puede casar con una oposición. Y el equipo de tutorización lo que pretende es justamente que uno no tenga que adaptar su vida a la oposición, sino buscar la fórmula de encajar la oposición en la vida de cada uno, ¿no? Claro, cada uno tiene sus circunstancias. Habrá gente que trabaje, gente que no, gente que trabaje en un horario pues muy complicado, gente que a lo mejor trabaje seguido, gente que tenga hijos, gente que no. Bueno, cualquier circunstancia con ese equipo de tutorización, como os decía, es factible a efectos de preparación de oposición, ¿vale? Por eso os comentaba al principio que lo bueno que nosotros, digamos, un poco tenemos, ¿no? En nuestro equipo es ese soporte de las dos partes, la parte emocional, la parte de estrategia, la parte de planificación, combinado pues con esa docencia especializada, ¿no? Yo creo que en esta escala se ve muy bien reflejado lo que es ese método del que yo os estaba comentando, ¿no? Al margen de lo que decía Marcos, ¿no? Que forma parte pues de los servicios de nuestra academia, nosotros tenemos posibilidad de docencia presencial y telepresencial, es decir, podéis estar desde casa, podéis venir al aula, las clases podéis asistir en directo, si no podéis no pasa nada porque se quedan grabadas y las podréis ver en vuestra casa con toda la calma del mundo sin ningún problema. Como os decía también Marcos, parte de nuestro trabajo es la actualización de los temas, esos docentes especializados de los que hablábamos. En el segundo eslabón, pues ese seguimiento pedagógico que os comentaba, que se encarga el equipo de tutorización, pues con ayudarme a planificar mi hoja de ruta, enseñarme cómo estudiar toda esa docencia que a mí me va a dar Marcos junto con el resto de profesores. Vale, ahora con todo esto, ¿cómo lo organizo? ¿Cómo lo estudio? Pues eso, como os decía, es con lo que os ayuda el equipo de tutoras. Y después, por supuesto, una vez ya tenemos más o menos cuál va a ser mi hoja de ruta, pues entrenar, test, simulacros. Además, dentro de la academia también hacemos talleres y sesiones distintas en función del mes. Pues, por ejemplo, este mes tenemos una que es de técnicas de estudio, a veces hay algunos de relajación, de cómo pues no hablarme a mí de forma negativa y que me pueda perjudicar en la oposición. Bueno, tenemos distintos tipos, digamos, de sesiones que de alguna manera también nos suman, ¿vale? A esa preparación de oposición. Pero como os decía, fundamental el tema de los test. De hecho, si algo nos aporta una academia, sin duda son los test, los simulacros que además intentamos que sean lo más fieles a la realidad posible. Nosotros lo hacemos en la academia, pero siguiendo las pautas de lo que sería el examen oficial para que os pongáis, digamos, en la tesitura pues lo más real posible, y el día que vayáis al examen, aunque lógicamente siempre va a haber algo de nervios, bueno, pues no os pille tan de sorpresa, ¿no? Y bueno, pues combinando todo esto, como os decía, la plaza al final siempre está más cerca que pues si yo estoy en casa con un temario muy árido, sin nadie que me lo explique, sin nadie que me diga por dónde ir, etcétera, etcétera. Y como os comentaba también al principio, las gestiones administrativas no son ni muchísimo menos, pues menos importantes, porque justamente son esas gestiones administrativas, el controlarlas un poquito, no hace falta tampoco ser un experto, porque si no ya vamos a tener a Fátima siempre para que nos eche un cable,
¿vale? Que Fátima es una crack en todo el tema de las gestiones administrativas, cualquier duda que tengáis, a Fátima, sin duda. Como os decía, no son menos importantes porque al final es lo que nos va a habilitar y nos va a permitir inscribirnos a ese examen, a esas opciones, ¿no?, de las que nos hablaba Marcos antes. Entonces ahora vamos a dar paso a esa explicación de las gestiones administrativas, donde Fátima, pues si no me equivoco, Fátima, corrígeme si me equivoco, nos vas a explicar un poquito cómo se hace la instancia, ¿no? Bueno, pues una pequeña presentación para que sepáis cómo inscribiros, ¿vale? Que sepáis que es muy sencillo. Se hace de forma telemática. Aquí lo que podéis ver es, ya os puse un enlace, ¿vale? Porque a través de este enlace es donde nos vamos a, bueno, es el modelo 791, que es el que tenemos que cumplimentar para poder, pues, participar en el proceso selectivo, ¿vale? Importantísimo. Para poder cumplimentarlo, veis que se hace a partir de aquí, ¿vale? Presentación de instancias o posiciones. Antes de pinchar aquí tenemos, por si tenéis alguna duda y demás, siempre, pues en las administraciones siempre tienen subidos pues PDFs explicativos, guías de usuario que nos echan una mano en caso también de tener alguna duda. Os voy ahora a enseñar los pantallazos que vamos a ir pasando y para que sepáis qué tendríais que cubrir, ¿vale? Llegados a, bueno, al pinchar en este enlace nos aparecería esta pantalla, ¿vale? Y como os decía, tenemos que ir aquí a presentación de instancias o posiciones, ¿vale? Modelo 791, ¿vale? Aquí, bueno, pues os pongo una pequeña nota porque es muy importante, ¿vale? Que debe cumplimentarse obligatoriamente todo lo que veáis con el asterisco. Y siempre, bueno, hay varias casillas del formulario, ¿vale? Lo que vamos a hacer es cumplimentar un formulario en el que tenemos varios desplegables, ¿vale? Ahora los vamos a ver porque están todos aquí en las siguientes pantallas, ¿vale? Lo primero, nos tenemos que identificar. Vamos a hacer una presentación, una instancia de forma telemática, entonces tenemos que, o a través del DNI electrónico, de un certificado digital o la clave PIN. La clave PIN, bueno, normalmente es la que utilizamos aquí en la academia porque resulta muy cómoda, si no con un DNI, con el DNI también se puede hacer con el DNI electrónico, ¿vale? Aquí elegimos la modalidad que vamos a emplear y ya nos abriría pues las diferentes opciones, ¿no? Estas son todas las oposiciones que tenemos abiertas para poder inscribirnos, ¿vale? Ya veis que aquí está indicado en rojo agentes de Hacienda Pública, ¿vale? Que es la oposición de la que estamos hablando. Ya lo pone también claramente. Plazo de inscripción abierto hasta el 29 de enero. Al pinchar aquí nos va a descargar directamente el formulario. Nada, vuestros datos personales, aunque aquí no aparezcan, al identificaros pues con un certificado digital, pues lo que os va a aparecer ya son vuestros datos personales cubiertos. Os fijáis que aparecen los asteriscos, ¿vale? Como os comentaba, muy importante, ¿vale? Que tenéis que cumplimentarlos. De hecho, no os va a dejar continuar con el pago de tasas y demás hasta que tengáis cumplimentados todos estos apartados, ¿vale? El primero que tenemos, ya muchos de los datos van a estar cubiertos, ¿vale? Como ya elegís ese formulario, ya la propia administración nos da un formulario muy cubierto. Entonces, la forma de acceso, importante, porque aquí sí que tenemos que elegir acceso libre. Tenemos, bueno, pues estas opciones, pero si nunca nos hemos presentado, hay que poner el acceso libre, ¿vale? Tendríamos que marcar esta opción. Después, importante también, la exención o bonificación en el pago de tasas. La tengo aquí abajo. Importante. Aquí tenemos que elegir en la opción en la que nos encontramos. Pues si estamos desempleados, si tenemos algún tipo de discapacidad mayor o igual del 33%, miembros de familias numerosas, ¿vale? Aquí cubriríais, pues eso, la opción de cada uno. Muy importante, no tendríamos que presentar documentación. Simplemente al cubrir esta casilla, si dejamos que la propia administración coteje nuestros datos, no tendríamos que adjuntar ninguna documentación, ¿vale? Por ejemplo, si yo pongo aquí desempleado, importante, aunque sea desempleado, te piden en la convocatoria que un mes antes, que estés anotado un mes antes de que salga la convocatoria, ¿vale? Pero importante también que además de ser desempleado y estar anotado, tienes que no tener rentas superiores al salario mínimo, ¿vale? Muy importante. Y aquí elegimos bueno, aquí ya os explica perfectamente en la casilla 24. En caso de familia numerosa o discapacidad, hay que indicar la comunidad autónoma. Y indicando la comunidad autónoma y dejando que cotejen nuestros datos, pues no tendríamos ningún problema, no habría que presentar ningún documento. Títulos académicos oficiales, ¿vale? Aquí nos va a dar las opciones, que creo que estaba arriba desplegado. En la casilla 17, ¿vale? Importante, provincia de examen. No sé si todos los que estáis al otro lado, pues sois gallegos, si queréis presentaros por Galicia, aquí la sede sería Coruña. Si queréis presentaros, tenéis aquí por otras comunidades, aquí tenéis las diferentes opciones, ¿vale? Pero muy importante, porque si quiero presentarme en Galicia, pues hay que poner Coruña, ¿vale? Es la sede que tenemos para hacer el examen. Os estaba diciendo ahora el título académico, aquí está, ¿vale? Hay que elegir, pues eso, entre las opciones que tenemos,
como antes os comentaban, tanto Marcos como Nerea, pues con el bachiller, técnico superior, pues bueno, aquí depende de la titulación que tengáis, puede ser equivalente al bachiller o a un técnico, que sepáis que tenéis que elegir la opción vuestra opción. Seguimos y tenemos aquí ahora aquí no se cubriría los datos a consignar según las bases de la convocatoria. Esto es lo que os comentaba Marcos antes, ¿vale? Que podemos ejercitar el derecho de reserva de ejercicios. Esto lo suyo es que se cubra, ¿no? Que ejerzáis este derecho porque en caso de aprobar este primer examen, para la siguiente convocatoria, pues tendríais ya ese examen aprobado. Aquí os dejan por si queréis adjuntar algún documento, que ya digo que hay que adjuntarlo en casos muy especiales. Lo habitual es que, ya veis que en esta casilla que pone me opongo al tratamiento, si no os oponéis, son casos muy concretos en los que hay que subir documentación. Si después tuvierais cualquier duda y demás, nos podéis llamar o contactar con nosotros a través de correo electrónico y os resuelvo vuestras dudas para no meternos ahí en casos tan específicos, ¿vale? Pues lo importante, me opongo, esto dejarlo en libre, no oponernos, después autorizo al órgano, ¿vale? Importante también, aquí le pondríamos un check porque es importante autorizar al órgano gestor a la consulta de nuestros datos. Pues nada, declaras, aquí tenemos que firmar esta declaración, la fecha y, aquí aparecen 0 euros, ¿vale? Porque no se eligió ninguna opción. Dependiendo de la opción que elijáis, un pago de tasas, por ejemplo, el general, ¿vale? Sin ningún tipo de modificación y demás, serían 15,57 €. Esa sería la tasa a pagar. Familia numerosa, por ejemplo, serían 7,79 €. Siempre va dependiendo de lo que cubráis en los casos anteriores, ya os va a aparecer ahí el importe. Simplemente firmar y enviar. Comprobar primero que esté todo bien cubierto y firmar, enviar. Y ya os digo, normalmente si hay algún tipo de algo que se nos quedó atrás, que no cubrimos, normalmente no nos deja avanzar, ¿vale? Bueno, aquí está, que os lo comentaba, ¿no? El autorizar que consulten, ¿no? Los datos, ahí importante, y como os decía, las tasas generales son 15,57, pago de tasas. Aquí iríamos ya directamente al pago de tasas, que lo podéis hacer, os va a abrir esta otra pantalla donde podéis pagarlo con un número de cuenta o si no también con tarjeta o con Bizum. Aquí tenéis estos 3 pasos. Yo ya no puedo continuar, es simplemente seguir los pasos que os van marcando para, cumplimentar la solicitud, ya lo hemos hecho, y enviar la solicitud sería lo siguiente después de haber realizado el pago. Aceptamos datos y continuar y ya quedaría presentada la instancia, ¿vale? Fijaros muy bien, esto es muy importante, ¿cómo saber si hemos realizado la instancia? Pues el proceso de inscripción finalizará correctamente si se muestra el justificante de registro de la instancia. En la opción consulta de su solicitud puedes obtener una copia del justificante. Ya en el momento que realizas el pago ya te va a cambiar la propia pantalla y te va a aparecer ahí para descargar el justificante. De hecho, te van a enviar por correo electrónico, al correo electrónico que hayas introducido, te van a enviar ese justificante, ¿vale? Y así no tendréis ninguna duda de que se ha hecho todo correctamente. Vale, ahí tenéis el correo electrónico o el teléfono, pues porque a veces nos pasa, ¿no? Que en el momento no se me ocurre nada, después si me casa poniendo una lavadora, pues me vienen todas las preguntas a la vez. Bueno, pues que no os preocupéis, que podéis escribir o llamar en cualquier momento, ¿vale? Que pues cualquier duda que tengáis, por supuesto, se os resolverá. Por nuestra parte, yo creo que hablo en nombre de los tres, pues nada, gracias por vuestra atención y por haber asistido a este webinar. Esperamos que haya sido pues lo más claro posible, que os haya ayudado, sobre todo os haya dado ánimos para aprovechar, ¿no? Y ver que realmente pues es el momento, que quiero aprovecharlo, que tengo que aprovechar un poco lo que decía Marcos, ¿no? Esta tendencia de plazas que va a haber ya no solo este año, sino los siguientes, porque también podemos establecer una estrategia de cara a largo plazo. Pues a lo mejor yo ahora este año no, pues este año voy a ir pasito a pasito, voy a por el primer ejercicio, y como me está diciendo Marcos, que fíjate que se puede guardar, etcétera, etcétera. Ojo, porque sabemos que los próximos años también van a ser pues una tendencia de plazas más o menos en la misma línea, ¿vale? Así que nada, gracias, como os decía, pues por vuestra asistencia. No os olvidéis de apuntar ahí nuestros contactos para lo que podáis necesitar, ¿vale? Y cualquier duda que os pueda surgir. Y pues nada, tanto Marcos como yo esperamos veros por clase. Y si no, pues vía online, que ya sabéis que también podéis estar desde casa. Muchas gracias Marcos y gracias Fátima también por estar en este webinar, ¿vale? Y gracias a vosotros por asistir. Que tengáis una buena tarde.